Noticiero Inmobiliario, ganador del Martín Fierro Digital, temporada 2021-2022, como mejor programa de interés general, por Radio Conexión Abierta. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Inmobiliario aquí por Radio Conexión Abierta. Como siempre, vamos a agradecer, ¿no?, a todas nuestras retransmisiones internacionales, que tenemos la suerte de que esto pase temporada tras temporada. Finer tiene el gusto de presentar precisamente a un corredor inmobiliario que está dentro de los jóvenes del sector. Así que estamos hablando de Luciano Madalá. Luciano, gracias por estar nuevamente en Noticiero Inmobiliario. Muy buenos días. Bueno, buen día, Sergio. Muchas gracias de vuelta por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poco del rubro inmobiliario. Un poco de lo que está pasando. Bueno, se puede decir, ¿no? Primero, felicitaciones porque acabas de ser padre. Gracias, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. ¿Es la primera o el primero? La primera. La primera, una nena. Sí, una nena. ¿Se llama? Catalina. Bueno, mirá vos. Muchas gracias. Pues yo siempre digo que para otro colega de hace mucho tiempo dentro de lo que es la industria de mi rubro, era Doña Rosa, y yo siempre digo que para la mía es Catalina. Así que, Doña Catalina. Así que bueno, en este caso, no Doña, recién nacida, llegada al mundo. Muchas gracias. Así que le homenajeamos a Catalina, tu hija. Entonces, buena felicitación también para tu mujer, ¿no? Muchas para gracias. La madre. Así que, bueno, Luciano, a ver, no hace mucho tiempo atrás, porque vos viste, la Argentina se reinventa de un mes para otro. O sea, hace un mes, insisto, pasó las elecciones, parece que pasó un año, no, pasó un mes. Y acordate que más o menos desde julio hasta la elección, el gobierno venía bien el año pasado, aunque sea todo muy difícil. A partir de julio se comenzó a quedarse nafta, más toda la oposición, obviamente, que desde el primer día se la tienen jurada a Milei, desde que Cristina Fernández de Kirchner está presa se la tienen más jurada todavía. Vinieron todas las operaciones, lo que es mentira, o sacar a la luz, investigar lo que también es real, de los errores del propio gobierno, digo, que ahí es donde no se diferencia la casta, porque hacen las mismas cosas, en todo caso, o parecidas. Entonces uno dice, bueno, se iba disminuyendo paulatinamente la credibilidad de Javier Milei y también del gobierno. Y sin embargo, ni que hablar desde el 7 de septiembre, cuando pierde por goleada en la provincia de Buenos Aires, ahí entró más al tobogán, pero después resucita en la más importante, que es la del 26 de octubre, en las nacionales, ganando claramente y finalmente ganando la más importante de las dos elecciones. Entonces digo... Y muy bien ganando. Y ganando muy bien, por eso en estas desdobladas legislativas, en definitiva quedó muy bien parado el gobierno, vienen los cambios, obligados por los que fueron candidatos y entraron a una posición nueva, y después porque tenían que refrescar un poco también el gabinete. Digo, la sensación térmica cambia, y en la sensación térmica uno puede hablar de dos tiempos. Por ejemplo, los créditos hipotecarios. Luciano, en los últimos tiempos se habían empezado a disminuir las consultas. Sí, se fue disminuyendo. Antes de las elecciones ya se empezaba a ver eso. No era lo mismo cuando empezamos a principios de año, marzo, abril, que la gente sacaba bastante. Nosotros teníamos muchas consultas con autocrédito y demás, y después fue, como dijiste vos bien, cuando pasó las elecciones, la primera elección. Después, bueno, ahora como que todo tiene su proceso en un antes y un después. Eso es lo que pasa siempre, y particularmente en nuestro mercado inmobiliario, en nuestro rubro, pasa siempre eso, hasta que la gente vuelva a confiar de vuelta, y los bancos con lo mismo. Yo creo que esto se va a poder normalizar a partir de marzo del año que viene. Olvídate. Yo creo que los créditos hipotecarios van a salir de vuelta a la luz, y gracias a Dios y por suerte, yo creo que tiene que ir todo bien. Por lógica tendría que ir todo bien. Pero bueno, puede pasar. Exactamente, sí, porque la palabra lógica en la Argentina no es tan sencilla de sostenerla en el tiempo. Pero digo, esa fue una razón, obviamente, entre desdobladas las elecciones, peor todavía, perdiendo el gobierno nacional, peor todavía, como perspectiva. Pero lo que digo es, ¿qué pasaba antes de eso? ¿Por qué? Porque creo que se comenzó a mermar seguramente también con el aumento exponencial de las tasas. Sí. Eso fue una previa a las dos elecciones. Sí, ¿no? Sí. Vos estabas en 4,5, de pronto 12,15, ¿y esto qué es? Y particularmente pasaba con el Banco Nación, que era el único que había quedado, que vos decías, mirá, me están llegando consulta, que sigue dando Banco Nación, pero desde hace un tiempo está pidiendo mucho más requisitos de los que pedía antes. Antes, si fulanito sacaba un crédito con Banco Nación,
no es lo mismo ahora o hace un par de meses antes ya de las elecciones sacar un crédito porque pusieron más restricciones en el Banco Nación y ya la gente es más difícil para que pueda acceder a eso. Qué bárbaro. Por eso te digo, y ni que hablar del que, por ejemplo, capaz que ni siquiera fue un banco a consultar todavía, pero estaba pensando, o sea, había números por conocidos o qué sé yo, el boca en boca, o algunas cosas que se entere por las redes o los medios, las publicidades, pero a lo mejor la persona estaba haciendo cálculo que por ahí, bueno, por ahí llego y voy a ir a consultar. Pero cuando se enteró que las tasas se triplicaron, directamente ni tocó el timbre en ningún lado, ni inmobiliaria, ni nada. Es que no. ¿Para qué? Es que no. En un año. Exactamente. En un año. Hoy es muy difícil, salvo una persona que pueda tener unos buenos ahorros, digamos, una buena base. Y también por la cuestión del sueldo. Hoy, viste, el sueldo ha quedado también un poco abajo. Y con eso el banco y te triplica la tasa, se hace muy difícil para una persona, para el sueño que tiene todo ser humano de tener su propio techo, su propio apartamento, lo que sea. Y ahí es como decís, vos, ¿qué vas a averiguar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a visitar? Si no, ya sabés por número que no llegas. Y claro, aparte, imagínate, vos vas a ir a hacer un arreglo de 20 o 30 años, resulta que en un año, fíjate lo que pasó. Exactamente, eso es lo que tiene Argentina. Ahora, ¿cómo te afecta eso más? El que ya está dentro no lo toca, no se traslada a cuota eso, y el que está afuera, si comienza de cero, obviamente que sí. Sí, no es retroactivo, el que ya está dentro, está dentro. Está dentro, ya no se modifica. El tema es el que ahora, como decís vos, el que está empezando definiendo. a hacer números, estaba definiendo. Porque también, a ver, la persona, hoy en día el ser humano también es muy especulativo con todo. Está viendo a ver qué puede hacer, qué ventaja poder sacar para su beneficio y demás, que está perfecto eso, obviamente. Sí. El tema es que en Argentina vos seguís esperando, pensando que va a mejorar o te va a bajar la tasa o lo que sea y te la sube. O como puede pasar en marzo que la pueden bajar, hay grandes chances. Entonces vos decís... Viste, algunos hacen su negocio, otros lamentablemente quedan en el camino y es muy muy indescifrable Argentina. A ver, por eso se hacen tan buenos negocios para algunas personas y otros no llegan ni a eso. Ni ahí. Ahora, vos sabés, vos tocaste el tema de los sueldos que están real, ¿no? Porque, a ver, mucha gente dice, el propio gobierno muchas veces dice, bueno, pero los sueldos aumentaron en peso argentino y aumentaron hasta en dólares. El tema es a dónde se fue el costo de vida desde aquel semejante ajuste. El costo de vida. El costo de vida. Ahí hay que hacer el núcleo. Ahí está. Ese es el arrastre. Exactamente. Porque ¿cuánto una persona puede ahorrar? Que toda persona se merece relativamente vivir bien, con un sueldo medianamente, no sé, los sueldos están un millón y por eso, pico. ¿cuánto? A ver, en tu esquema de la gente Sí. que al final te consulta para una cosa y otra, vos tenés más o menos un esquema, un inmobiliario tiene el esquema. ¿Cuánto gana la gente hoy? Promedio, millón y medio, millón ochocientos. Ese es el promedio. Y eso es lo que yo veo, también lo veo en los alquileres, porque viste, a veces cuando te presentan También los lo ves en los recibos alquileres. de Sí, sueldo, totalmente. es un promedio de que... A ver, si 1,5 millones, estás diciendo que el 50% está abajo de eso. Y gran parte está abajo de Por eso. decirlo de algún Lo modo. que yo veo, ojo, lo que a mí me No, llega, sí, que sí. es la clase, digamos, que a mí me llega para alquilar y demás, me presentan esa clase de recibo de sueldo y la verdad que no llega, como ponele, aunque te presenten 3 millones de pesos, lo que sea, pero si las tasas siguen subiendo, es imposible. Es imposible sostenerlo en el tiempo. También hay que comentar que, bueno, mucha gente también tiene, por decirlo, el dólar abajo del colchón, ahorrado, y está viendo qué hacer. A ver si bajan las propiedades, a ver, también está eso, que bueno, el gobierno también la idea de ello era que la gente vuelque esos dineros. Saque del Colson Bank, ¿no? Exactamente. Como dice Armando Pepe, que por otra parte viene el próximo miércoles, ¿no? Ya lo anunciamos. Muy bien. Claro, sacar la guita del Colson Bank, pero me parece que esa estrategia no funcionó. No funcionó. No le dio bolilla a la gente al gobierno en ese sentido. Porque tienen mucho miedo, viste, lo que va a pasar. Pero bueno, ahora de a poco yo creo hay más consulta. Eso lo notamos también porque durante las elecciones, la verdad, eran muy pocas las consultas, acostumbrados a que veníamos bastante bien con las consultas y demás. Habían bajado mucho y pasaba que eran las consultas, te consultaban y ni siquiera después te respondían, ¿me entendés? Entonces después, cuando pasó lo de las elecciones, gana Javier Milei, ahí, pero te digo, a las 3 semanas empezó de vuelta, a consultar y ya más firme, a concretar visitas y demás. Entonces, pero como todo, el mercado inmobiliario, ahora entramos ya a fin de año, enero y febrero sabemos que es
bastante baja. Merma. Exacto. No a cero, pero merma. Y se reactiva recién a mitad de febrero o marzo, te diría, Sí, es así. fuerte, ¿no? Comienza a reactivarse en febrero y se larga con todo de marzo a noviembre. Exactamente. Entonces yo creo que ahora a fin de año es un momento de hacer un balance, poder organizar, ya proyectar para el año que viene. Básicamente es eso, y bueno, tratar de captar la mayor propiedad que es de lo que nosotros vivimos también, captando propiedades, y bueno, poder empezar a trabajarlas. Está perfecto. Yo creo que el mundo inmobiliario obviamente va a tener que defenderse también de otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hubieron, como yo siempre digo, dos olas con esto de la idea de desregular el sector, y es como que resistió el sector, ¿no? Porque hasta ahora el gobierno no terminó si bien hubo un DNU por ahí que habló de algo relacionado con lo colegiado de otro lado, de otras profesiones, pero yo creo que eso está en el imaginario del estilo del gobierno. Totalmente. Y así como el gobierno juega a favor en muchas cosas del sector inmobiliario, hay otras cosas que no tanto. Totalmente. Como sería esto. ¿Pensás que el gobierno finalmente va a insistir con eso? ¿Con sacar a los colegios del medio y demás? Yo creo que no, porque la verdad no cualquiera puede ejercer la profesión nuestra. Y te digo, si pasaría, poner en el hipotético caso que pasaría eso, es como yo digo siempre, que pruebe la persona, como muchas personas dicen que el rubro inmobiliario es fácil, que esto y que el otro, que pruebe a ver cuánto dura, de la forma, sin capacitarse, sin estudiar, sin nada, y bueno, solo el mercado te lo va a delatar. Lo va a expulsar del Exactamente, sistema. lo va a expulsar. Igualmente, más allá de esto, de un hipotético caso, no creo que se llegue a eso. Yo no creo. ¿Vos no crees? Yo no creo. No quiero y no creo tampoco. Claro. Mi opinión, no creo. Esas son cosas distintas. Exactamente, son dos cosas distintas. Porque a lo mejor no lo deseas, pero no sabes. Exacto. Por eso te repregunto. Además, ¿crees que el gobierno podría insistir en eso? Yo creo que no. ¿Vos crees que no? No creo. No creo que vaya a tener. O sea, para vos. Pero es Argentina. Es Argentina, por eso Sturzenegger para vos va a comprender, va a diferenciar que el sector está desregulado por naturaleza, digamos. Y yo creo que tienen que pensarlo bien antes de, más que decir y hacer, tienen que pensar bien en cómo hacer las cosas, porque la verdad es como con cualquier profesión. Vos, si sos abogado, no puede venir fulanito y sin estudiar, sin capacitarse, a ejercer de abogado, ¿no? Porque si no, ¿para qué las profesiones? ¿No? Porque si no, ¿para qué las hay que profesiones? sacar todos los títulos, hay que cambiar. ¿Para qué estudiar? Entonces, ¿para qué estudiaste? El colegiado. Vamos en contra de lo académico, de exactamente. todo. Viva la joda, ya está. Exactamente. Por eso digo, sería pasar como de la libertad al libertinaje, ¿no? Ya, demasiado, sí. Vale te vas todo. a los extremos. Te vas al otro extremo. Entonces, vale todo. Exactamente. Yo creo que no, la verdad que no, pero bueno, es Argentina y puede pasar cualquier cosa. Porque al final de cuentas, en los colegios inmobiliarios cumplen una función social, ¿no? Articula también la política sectorial con la política grande, la política general. Y sí, es el que te corrige, el que te ayuda, el que... No puedes hablar con cada inmobiliario, o sea, necesitas una cabeza para hacer que sepa que tiene representatividad. Exactamente. Sí, yo lo que veo bien, lo que vería bien de si se puede hacer es que, por ejemplo, si yo estoy matriculado en Capital, no estaría mal tampoco poder ejercer también en algunas partes de las provincias, ¿no? Porque también tenés que sacar una matrícula. La jurisdicción. Exactamente. Vos, para ejercer en provincia, vos tenés que... Pasan los abogados, por ejemplo, también que tienen que tener una matrícula y entonces, tiene qué sé yo, eso trabajar asociado con alguien local. Exactamente. Eso se tendría que buscar la vuelta para poder abarcar un poco más, y no solamente que uno pueda trabajar en provincia o solamente pueda trabajar en capital, sino si vos, el título es el mismo. Lo que pasa que, bueno, cada uno marca su jurisdicción. Claro, cada maestrito con su librito en materia territorial, digamos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a ver, si el día de mañana alguien de la ciudad de Buenos Aires puede comercializar algo de Chaco, el de Chaco también va a poder ser con lo de Buenos Aires. O sea exactamente. En definitiva es lo mismo. Exactamente. Competís más vos en el otro lado, que antes no podía, y el otro también le pasa lo mismo, a la inversa. Pasa lo mismo. Por eso hoy en día uno se organiza y tiene colegas afuera y se trabaja mucho en conjunto también, ¿viste? Con el colega que tiene la matrícula allá, y es lo mismo. El colega que no tiene la matrícula acá te trae las propiedades del cliente acá, se labura y bueno, se trabaja en equipo. Se trabaja en equipo. Que eso está bueno también, la verdad está bueno. No está mal tampoco. Está bueno. Está bueno que eso también termine ocurriendo. Exacto. El precio de las propiedades, que algo rozaste
Luciano. A ver, es el momento de comprar, ¿no? Justamente. Porque... Yo creo que sí. Mi humilde opinión, yo creo que estamos en un momento donde sigue estando relativamente a la baja el metro cuadrado acá en Capital Federal. Bueno, estamos hablando de Claro, la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de departamentos. A ver, yo tengo departamentos, Juncal y Billingur, 2 ambientes en venta, lo podés ver publicado, $75.000, planta baja, ¿me entendés? ¿Eso qué es? ¿Un monoambiente? 2 ambientes. 2 ambientes. Un 2 ambientes. Entonces tiene un patiecito. Entonces vos estás hablando una muy linda zona ahí en Recoleta. Total. Que estás hablando de esos valores, viste, que yo creo que es el momento. Yo entiendo también a la gente que siempre tiene duda y demás, de invertir, lo que sea, pero siempre el ladrillo va a ser seguro. Siempre. Y más acá en Capital. Siempre acá va a valer. Y claro, y encima, estás en Capital. claro, porque no es lo mismo provincia. No es todo, claro, y según la zona. Y según la zona. Algo se puede devaluar en alguna zona determinada, ¿no? Donde no hay cloaca, donde no hay calle asfaltada, un montón de otras cosas, no hay seguridad. No, eso, pero nosotros estamos hablando de Capital Federal y estamos hablando de barrios como Recoleta, claro. Palermo, lugares que ya, vos sabés que lo vas a alquilar. Claro, que ya son sólidos. Ya están sólidos, a ver, tenés solidez la zona. Pedido, a ver, en Cañuela, en todos esos lugares, cuando los hijos vienen a estudiar acá, los padres les buscan en Palermo, Recoleta, es la base, digamos, de la historia de siempre. La historia de siempre. Y siempre vos sabés que vas a tener un 2 ambientes o fuera un monoambiente, siempre lo vas a poder alquilar. A un estudiante siempre se lo vas a poder alquilar. Olvídate. Así que yo creo que es momento. En materia de compraventa, ¿cómo andamos? ¿Cómo está la compraventa hoy en la Argentina? O si no, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Concretamente. Y hoy en día, bueno, más allá de lo que hablamos, si era un buen momento para comprar o no, está por momentos a la alza, sube y por momentos, obviamente, baja. Pero relativamente se mantiene bien. Capital Federal es un sitio donde siempre se está comprando, se está vendiendo. Y en zonas, digamos, como las que te nombré, y bueno, también hay muchos proyectos también que en esas zonas, desarrollos, que también, bueno, por este tema de los precios y demás, hay cierta incertidumbre, pero se está apostando también. Bueno, Beltrán Brión, uno de los que está ahora, por así decirlo, de moda, él dice que venden. Entonces, en ese tipo, ¿no?, de mercadería, pero bueno, yo creo que va a ir bien, como te digo. A ver, vamos a pasar estos meses, este fin de año, pero yo creo que va a ir todo a la alza, va a haber más compra y venta, así que lo veo positivo, de ese lado lo veo positivo, porque siempre no deja de ser una buena inversión el ladrillo. No me canso de decirlo. El dólar ladrillo como el resguardo, ¿no? Yo creo que sí. No hay otra, por lo menos en un país como Argentina no hay otro. Y en un país no te vas a hacer millonario, pero vas a conservar en ladrillo. Yo, como siempre digo, lo podés tocar al ladrillo. Reserva de valor. Reserva de valor, exactamente. Cosa que en otras inversiones, que tampoco no conozco mucho, es distinto. Claro, otro es timba. Exacto, timba financiera, ¿no? Exactamente, tenés que saber de mayor eso. Especulación, mayores riesgos. Exactamente. Vos el ladrillo, como te digo, no te vas a hacer millonario, pero siempre es un resguardo de un dinerito que podés cobrar o algo que podés heredar, qué sé yo. Nunca está mal poderlo invertir en las propiedades, y más en Capital Federal, donde siempre se revaloriza. Claro, exactamente, ¿no? Porque la zona de influencia tiene mucho que ver, ¿no? Porque también se te puede ir al bombo en un momento, en cambio así, de este modo, pueden tener ciertas cosas tal o cual barrio, pero siempre el nombre del barrio es el capital, ¿no? Yo siempre digo dos cosas que a una propiedad... La tradición, ¿no? La tradición del barrio. Que una propiedad no le podés cambiar, que es la ubicación y la luz. Y la luz. El resto se puede... Lo podés modificar. Lo podés modificar, exactamente. Claro, pero aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encima acaba de ser elegida la ciudad más deseada del mundo. Sí. O sea, es la más deseada. Con lo bueno o malo que tenga. Exactamente, y una de las más caras también. Hay gente que por ahí confundió, es la ciudad del deseo, no, eso es Las Vegas. No confundamos. Hay mente que va para ese lado rápido. ¿Viste? La ciudad del deseo es Las Vegas, tenés que ir a Estados Unidos. Es la ciudad más deseada, dejémoslo. Es verdad.
Dejémoslo ahí para que sea más, para que doña Catalina lo comprenda. Pero hacemos la diferenciación, es finita, pero la hacemos, ¿no? Es verdad, es verdad. Para que quede bien claro. Bueno, pero últimamente cuando hablamos de los precios de las propiedades, que es el momento, todo lo que dijimos, hubo una estadística no hace mucho, estamos hablando del mes pasado, donde las propiedades subieron un 5%. Sí, vi en un par de reportes lo que estuvimos viendo comparando, porque nos llegan también tasaciones para hacer y demás, y daban eso, daban como que un 5% habían subido, pero bueno, por eso otra de las cosas también nosotros tenemos una política en el sentido de tasar a precio de mercado también, eso depende mucho, porque yo siempre le explico a los clientes, es un tema que me parece importante y para los colegas también, que no por querer, por la desesperación de agarrar un departamento y querer captarlo, subirlo tanto. Yo al cliente le voy de frente y le digo, mira, tenemos dos precios. Este precio que es real, que obviamente lo podemos vender en un mes, en 3 meses, en 4 meses, y tenés un precio más inflado que puede llegar a caer como un paracaidista, yo siempre digo, pero son muy pocas las probabilidades. Entonces, si vos realmente sos vendedor y querés vender, vamos a tasarlo en un precio de mercado donde tengamos, porque solo el mercado después te va, las consultas, solo después te va llevando a eso. En cambio vos tenés una propiedad publicada, que porque el dueño quiere hacer su otro negocio para comprar tanto y quiere que le sobre para estirar un tiempo con ese dinero. Sí, me pasé, que escuché gente por ahí, y ojalá me den por esto, digo un número para explicarme, ¿no? Sí, $150.000. Y vos veías después que en la realidad, más allá de una cosa u otra, valía casi la mitad. Exactamente. Valía casi la mitad. Y nos pasa, entonces, Sergio... pasate un poquito, pero no tanto. Vos podés tener un margen de negociación, yo entiendo eso y pasa en todos lados. Todo el mundo lo hace. Pero por suerte, gracias a Dios, vos sabés que después, no todos te digo, pero gran parte vuelven después. Y me dicen al tiempo, pasa tiempo, te estoy hablando, pasan capaz 6 meses y me dicen, che, Luciano, vamos a ponerlo en el precio que vos dijiste, y capaz que en esos 6 meses en Argentina cambió bastante el mercado, y no es capaz el precio yo te decía, sino un poco menos ya. Entonces hay muchos que lo entienden, otros que no, otros no tanto, pero no lo quieren entender. Quiero resaltar eso, viste, Sergio, que es muy importante que todos los colegas podamos tasar a nivel de mercado y no por la desesperación de captar mercadería por captar y tasárselo alto, que no sirve para nadie. Claro. Para nadie sirve. Porque después vienen las desilusiones de ambos lados, ¿no? Porque sí, perdemos todo con eso. Y perdemos tiempo, que es, yo creo, lo más valioso que tenemos todo, el tiempo. Y al final es más trabajo. Y más laburo. Porque va a tener que atenderse en concreción. Exactamente. Es más laburo. O sea, no es negocio. A la hora de la verdad, no es negocio. No es negocio. A ver, yo entiendo que una propiedad, uno puede tenerle mucho amor. Todos queremos que nuestras propiedades valgan más. Obvio. Pero hay que ser un poco realista y hay que ser un poco sincero con uno mismo y decir, che, lo mío vale esto. ¿Para qué voy a pedir tanto? Si... Después veo qué hago yo con ese dinero, qué me alcanza para hacer con eso, pero si no, es preferible no ponerlo a la venta, no lo pongas a la venta y hace otro. Pero ahora, si vos necesitas vender, y sí, ponelo. Viste que son decisiones, también son momentos. Son momentos, y yo lo respeto. Yo lo respeto porque también hay sentimiento en propiedades. Totalmente. Hay sentimientos volcados, ¿verdad? Exactamente. Hay historias. Es mucha historia. Buena o mala, o los dos condimentos dentro de la misma historia. Y lo peor cuando son ya a partir de 3 hermanos, porque 2 hermanos dentro de todo se arregla. Pero ya cuando son 3 se complica un poquitito porque son variables. Exactamente. Es un quilombo. Exactamente. Es así. Estamos en el final, pero te quería preguntar, ¿el tema de alquileres solucionado por completo? Sí, hay más oferta. Eso se nota ya hace rato. Hay más oferta. Nosotros, bueno, estamos ahora a fin de año, gracias a Dios, cerrando casi todo el tema de alquileres que teníamos, pero no nos fue fácil alquilarlo, ¿eh? Yo hablo con colegas también, no estuvo fácil. Antes, propiedades que publicábamos y a las 2 semanas nos reservaban, han pasado propiedades de 1 mes y medio, te digo, y en buenos valores, que han tardado hasta 2 meses para alquilarla. Bueno, hay competencia. Hay competencia, más oferta. En realidad, esta es la situación normal, porque a lo mejor es más fácil era, che, total viene cualquiera y lo alquila seguro en 2 semanas. No, ahora tenés que trabajarlo un poquito más, esperar un poquito más, porque la persona tiene otras posibilidades. Exactamente. Y yo creo que esto que se aplicó de la libre, que cada uno puede elegir su índice y demás, eso ayudó un montonazo. Yo creo, porque y lo que sí se empezó a terminar un poco lo del tema del temporario, ¿viste? Ya no se siente el boom ese. Claro, se terminó el boom de eso. Y se terminó. Continúa, pero no hay... Continúa, sí. Yo en los edificios nuevos lo preparan para Airbnb y todo, pero bueno, hay una serie con ese tema. Yo no trabajo, yo no me dedico a nada de eso,
pero hay un tema por cuestiones de los vecinos de seguridad, ¿viste? Tanto recambio de gente. Totalmente, y tienen razón. Y tienen razón. Y tienen razón, porque Tienen razón. parece que no, Tienen pero razón. el que piensa a veces en el negocio no piensa que el que le está alquilando a lo mejor es un narcotraficante. ¿Qué ha pasado? Prostitución. Con el cambio de dólares. Encubierto. Tengo un edificio conocido de un cliente que pasó, se lo alquilaron por 2 días, tipo financiera, y vino un tipo y lo agarraron, lo ataron todo, y bueno, decir que vino la policía y todo. Pero viste, uno no sabe por No, tan por poquitos eso. días. Por eso, y parece que no, pero hay gente que no entiende el concepto que al final es un condominio. Entonces no es tu casa. Exactamente. No es lo mismo que una casa o un departamento. Es Exactamente. un condominio. Entonces hay que pensar, hay que ser un poco responsable y pensar en el Los resto demás. de propietarios o inquilinos que vivan en el edificio. Exacto, porque es un consorcio, no deja de ser un consorcio y Por eso digo, aunque sea tuyo, vos tenés limitaciones, no es lo mismo que una casa. Exactamente. Tenés otras limitaciones. Exactamente. Eso es lo que hay que entenderlo también, ¿no? Mm. Así que así de clarito. Luciano, llegamos al final, pasó una hora. Realmente ha sido un gusto volver a verte en este fin de año. Nuevas felicitaciones otra vez, porque se agranda la familia. Muchas que salga gracias, todo bien. Muchas gracias. Según pasen los años, porque al final, después de todo, no hay una de las cosas fundamentales para un hombre y una mujer es la familia. No hay como eso. Totalmente. No hay como eso. Así Totalmente. que tenerla constituida, refundada o como fuese, Es verdad. es un canto a la vida. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gracias gusto por siempre todo. como tu programa excelente y un gusto siempre venir acá. Muchísimas gracias. Seguramente seguirás viniendo. Muchas gracias. Dentro de poco van a haber otras noticias relacionadas con Luciano Madalá en el comienzo, obviamente, de la próxima temporada. Pero lo dejamos ahí. Así que saludo a Catalina. Gracias. Welcome para su vida. Muchas gracias. Si supiera todo lo que le espera, todo lo que es la vida, si supiera, pero bueno, sí. le puede ir. Y así va a ser, le puede ir muy bien también a Cata. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Bendiciones para Catalina entonces. Estamos llegando al final y hay seres que llegan desde el comienzo y están en su comienzo. Así es la vida. Te saludo aquí desde La Voz, justamente del sector de Noticiero Inmobiliario. Y como siempre digo, y por eso mismo, que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno. Chau. Hasta el próximo miércoles. Hasta aquí, Noticiero Inmobiliario, el espacio donde converge la verdad.